Mi mejor amiga organizó mi fiesta de compromiso. En medio del brindis reveló que está embarazada de mi padre. Mi mejor amiga no solo arruinó mi fiesta de compromiso, ella decidió incendiar todo mi árbol genealógico con un solo brindis, y ahora estoy procesando el hecho de que la mujer que consideraba mi hermana pronto será la madre de mi hermano y mi madrastra. Si estás escuchando esto, prepárate, porque ni siquiera en las películas de terror más retorcidas he visto una traición tan calculada y fría como la que viví el sábado pasado. Todo empezó con un sueño. Mi prometido, Mateo, y yo finalmente íbamos a formalizar nuestra unión después de 4 años de relación. Mi padre, Alberto, un hombre de negocios exitoso y viudo desde que yo tenía 10 años, no escatimó en gastos. Me dijo que quería darme la fiesta que mi madre siempre soñó para mí. Para organizar todo, por supuesto, acudí a Lucía. Lucía ha sido mi mejor amiga desde el jardín de infantes. Crecimos juntas. Cuando sus padres se divorciaron y su casa se volvió un caos, mi padre básicamente la adoptó. Ella tenía su propia habitación en nuestra casa, se iba de vacaciones con nosotros y mi padre incluso pagó su carrera de diseño de interiores. Yo la amaba como a una hermana de sangre. Pensé que eso era todo, que nuestra lealtad era inquebrantable, pero estaba terriblemente equivocada. Durante los preparativos de la fiesta, Lucía estaba extrañamente obsesiva. Ella insistió en encargarse de cada detalle, el catering, las flores, la lista de invitados y, lo más importante, el orden de los discursos. Yo estaba tan sumergida en mi felicidad que ignoré las señales de advertencia que ahora, en retrospectiva, eran tan brillantes como luces de neón. Lucía empezó a tener cambios de humor repentinos. A veces la encontraba llorando en la cocina de la casa de mi padre, y cuando le preguntaba qué pasaba, ella decía que era estrés por la boda o que se sentía abrumada por lo mucho que me quería. Pero eso no fue lo peor. En ese momento supe que algo estaba muy mal cuando noté que mi padre y ella compartían miradas largas y silenciosas a través de la mesa durante la cena. Eran miradas que yo interpretaba como afecto familiar, como dos personas que se preocupaban por mí, pero la realidad era mucho más oscura. Unas semanas antes de la fiesta, Lucía empezó a lucir ropa extremadamente cara. Bolsos de diseñador que yo sabía que ella no podía costear con su sueldo de junior, y una pulsera de diamantes que nunca se quitaba. Cuando le pregunté, me dijo que era un regalo de un admirador secreto que estaba conociendo. Yo, como una tonta, me alegré por ella. Incluso bromeamos sobre que tendríamos una boda doble. Pero aquí es cuando todo se salió completamente de control. Un día llegué a la casa de mi padre sin avisar para recoger unos manteles y escuché risas en el jardín trasero. Era la voz de Lucía y la de mi padre. Estaban brindando con una botella de vino que mi padre solo abría para ocasiones especiales. Me quedé helada detrás de la puerta. Los escuché hablar sobre el momento adecuado y sobre cómo ella tendría que entenderlo tarde o temprano. Pensé que hablaban de una nueva inversión de negocios o quizá de que mi padre finalmente se había decidido a salir con alguien, pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que la alguien era la chica que dormía en la habitación de al lado de la mía durante las pijamadas. Llegó la noche de la fiesta. El lugar era un salón de lujo, lleno de flores blancas y orquídeas. Había más de 200 invitados, amigos de la familia, socios de mi padre y todos nuestros conocidos de la universidad. Mateo estaba guapísimo y yo me sentía como en una nube. Mi padre estaba radiante, pero Lucía estaba diferente. Llevaba un vestido de seda color champán que era un poco demasiado elegante para una dama de honor, casi como si quisiera eclipsarme. Durante toda la noche, evitó beber alcohol. Cuando le ofrecieron champaña para el brindis de bienvenida, ella pidió agua mineral con limón, alegando que tenía una migraña terrible. Pensé que esa sería la parte más difícil, lidiar con el malestar de mi amiga en mi gran noche, pero estaba equivocada. Ese era solo el preludio del desastre. A mitad de la cena, llegó el momento de los brindis. Mateo habló primero, un discurso hermoso que me hizo llorar. Luego mi padre subió al podio. Estaba visiblemente nervioso, algo raro en él, que siempre ha sido un orador impecable. Habló de lo orgulloso que estaba de mí, de cuánto me amaba mi madre y de cómo la vida siempre te da sorpresas cuando menos las esperas. Recuerdo que dijo, a veces, la felicidad no viene de donde uno planea, sino de las personas que siempre han estado allí. Todos aplaudieron. Luego, Lucía tomó el micrófono. Se hizo un silencio absoluto en el salón. Ella caminó hacia el centro, se paró al lado de mi padre y, en lugar de mirarme a mí, lo miró a él. Sus ojos brillaban, pero no era alegría lo que veía en ellos, era una mezcla de triunfo y una frialdad que me erizó la piel. Quiero proponer un brindis, empezó Lucía.
Todos saben que esta familia me acogió cuando no tenía nada. Alberto ha sido mi roca, mi apoyo y mi guía. Hizo una pausa dramática y puso su mano suavemente sobre el brazo de mi padre. Mateo me apretó la mano debajo de la mesa. Yo podía sentir que el aire en la habitación se volvía pesado. Pero hoy no solo celebramos el compromiso de mi mejor amiga, continuó ella, con una sonrisa que ahora reconozco como puramente malévola. Hoy también celebramos un nuevo capítulo para todos nosotros. Porque hace 3 meses, Alberto y yo descubrimos que lo nuestro es mucho más que una amistad. Y hace 2 semanas, la vida nos dio la noticia más maravillosa de todas. Lucía hizo una pausa, miró a los invitados y luego clavó su mirada en la mía. Alberto y yo estamos esperando un bebé. Estoy embarazada de 12 semanas. Vamos a ser una familia de verdad. Sofía, Mateo, vas a tener un suegro y un cuñado al mismo tiempo. El silencio que siguió a esas palabras fue el más ruidoso que he escuchado en mi vida. Podías oír el sonido de los cubiertos cayendo sobre los platos. Mi padre no la apartó. Al contrario, la rodeó con el brazo y le dio un beso en la frente frente a todos nuestros socios, amigos y familiares. Yo sentí que el suelo desaparecía. Mi mejor amiga, la persona que sabía todos mis secretos, la que me consoló cuando Mateo y yo tuvimos nuestra primera pelea, la que me ayudó a elegir mi vestido de novia, estaba embarazada de mi padre. Estaba teniendo una aventura con el hombre que la crió como a una hija mientras yo planeaba mi futuro. Me levanté de la mesa, pero mis piernas no respondían bien. Mateo intentó decir algo, pero no había palabras. Mi padre se aclaró la garganta y tomó el micrófono de nuevo. Sé que esto es un shock para todos, especialmente para ti, Sofía, pero el amor no tiene reglas. Lucía me ha devuelto la vida después de años de soledad, y este bebé es una bendición. Espero que todos puedan alegrarse por nosotros. En ese momento supe que algo estaba muy mal con mi padre también. Parecía hipnotizado, o quizás simplemente era un hombre en su crisis de mediana edad siendo manipulado por una chica que conocía perfectamente sus puntos débiles. Lo que siguió fue un caos absoluto. Mi tía abuela, la hermana de mi madre, se levantó y le gritó a mi padre que era un asqueroso. Varios invitados empezaron a susurrar y a grabar con sus teléfonos. Yo salí corriendo del salón hacia el jardín, sintiendo que me faltaba el oxígeno. Lucía me siguió. Pensé que vendría a pedirme perdón, a llorar, a decirme que fue un accidente. Pero no. Me encontró cerca de la fuente y se paró frente a mí con una calma aterradora. ¿Por qué estás tan sorprendida, Sofía?, me dijo, mientras se acariciaba el vientre que aún estaba plano. Tú siempre lo tuviste todo. El dinero de Alberto, su atención, su amor. Yo solo era la amiga pobre que recogía tus obras. Pero ahora, yo soy la que tendrá el control. Este bebé tendrá el apellido de tu padre y yo tendré el lugar que siempre me correspondió en esta casa. No llores, deberías estar feliz por mí. Voy a ser la madre de tu hermano pequeño. Me quedé petrificada, sintiendo que el aire se congelaba en mis pulmones mientras Lucía se alejaba con esa sonrisa de suficiencia, dejándome sola frente a la fuente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver a mi padre salir al jardín apenas unos segundos después, no para consolarme, sino para buscarla a ella. Cuando me vio, su expresión no fue de arrepentimiento, sino de una impaciencia fría, como si yo fuera un obstáculo para su nueva felicidad. Sofía, ya basta de dramas, me dijo, mientras se ajustaba el saco. Lucía está en un estado delicado y no necesita tu negatividad. Mañana hablamos en la casa, ahora por favor, compórtate y despide a los invitados. En ese momento supe que algo estaba muy mal, no solo con Lucía, sino con la estructura misma de mi realidad. El hombre que me había criado, el que me enseñó que la lealtad era el valor más alto, estaba barriendo mi dignidad frente a la mujer que acababa de escupirme en la cara. Mateo llegó corriendo poco después, me abrazó con una fuerza que me impidió desmoronarme y me sacó de allí. El trayecto a nuestro departamento fue un borrón de luces y lágrimas. No podíamos creerlo. Mateo, que siempre ha sido el más analítico, empezó a atar cabos. Recordó las veces que mi padre insistió en que Lucía se quedara a cenar, o cuando le regaló aquel coche el año pasado bajo la excusa de que era peligroso que una chica joven anduviera en transporte público. Pensé que esa sería la parte más difícil, procesar la traición pública, pero estaba equivocada. La verdadera pesadilla comenzó el domingo por la mañana cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Eran fotos. Fotos de Lucía y mi padre en la cama de mi madre, en la casa de campo, fechadas hace más de un año. Eso significaba que mientras Lucía lloraba conmigo porque no encontraba pareja, mientras me ayudaba a planear mi compromiso y me abrazaba diciendo que Mateo era un hombre con suerte,
ella ya estaba instalada en la vida íntima de mi padre. Ella no solo quería a mi padre, ella quería mi vida entera. Aquí es cuando todo se salió completamente de control. Fui a la casa de mi padre a las 10 de la mañana, cegada por la rabia. Al entrar, vi que las fotos de mi madre que adornaban el pasillo principal habían desaparecido. En su lugar, había jarrones de flores modernas y una foto de Lucía y Alberto sonriendo en un viñedo. Lucía estaba en la cocina, sentada en la cabecera de la mesa, usando la bata de seda que mi padre le había regalado a mi madre antes de morir. Estaba tomando té tranquilamente mientras revisaba catálogos de muebles para bebés. ¿Dónde están las fotos de mi madre?, grité, golpeando la mesa. Lucía ni siquiera se inmutó. Tomó un sorbo de té y me miró con una calma que me dio escalofríos. Están en el ático, Sofía. Alberto decidió que era hora de dejar de vivir en un mausoleo. Necesitamos espacio para el cuarto del bebé. Entiéndelo, esta es mi casa ahora. En ese momento, mi padre bajó las escaleras. Se veía tenso, pero firme. Sofía, te pedí que esperaras a que yo te llamara. Lucía tiene razón. No podemos vivir en el pasado. Ella es mi pareja y el futuro de esta familia. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Ella tiene mi edad, papá, creció con nosotros. Tú la viste jugar con muñecas en esta misma sala. Mi padre suspiró, evitó mi mirada y dijo algo que nunca podré olvidar. Ella me vio a mí, Sofía. Me vio cuando tú estabas ocupada con tu carrera y con Mateo. Ella estuvo aquí cuando la casa estaba en silencio. Si no puedes aceptarlo, quizás sea mejor que dejes de venir por un tiempo. Salí de esa casa sintiéndome una extraña en mi propio hogar, pero eso no fue lo peor. Durante los días siguientes, Lucía empezó a bloquearme de todas las cuentas compartidas que tenía con mi padre. Mi tarjeta de crédito adicional fue cancelada. El acceso a la oficina de la empresa familiar, donde yo trabajaba como directora de marketing, fue revocado por reestructuración interna. Lucía convenció a mi padre de que yo era una influencia inestable para el bebé y que necesitaba un descanso forzado de las responsabilidades familiares. Estaba siendo borrada de mi propia vida por la mujer que yo misma invité a entrar. La tensión emocional se volvió insoportable cuando Mateo recibió una oferta de trabajo anónima para mudarse a otro país, con un sueldo que triplicaba el suyo. Al principio pensamos que era una oportunidad increíble, hasta que vimos el remitente, una de las empresas fachada de mi padre. Lucía no solo me quería fuera de la casa, nos quería fuera del país. Quería que estuviéramos lo suficientemente lejos como para que ella pudiera casarse con Alberto y asegurar la herencia sin interferencias. Pero la revelación más impactante llegó de la mano de mi tía Elena. Ella me llamó a su casa una noche y me entregó una caja de seguridad que mi madre le había confiado antes de morir. Dentro había un diario y unos documentos legales. Mi madre sabía que mi padre tenía tendencias a ser manipulado fácilmente por personas más jóvenes, y había establecido un fideicomiso que se activaba solo en caso de que él decidiera casarse con alguien que no fuera de su círculo social inmediato, o si había sospechas de conducta inapropiada que pusiera en riesgo el patrimonio familiar. Mi madre me dejó el 60% de las acciones de la empresa principal, pero yo solo podía reclamarlas si demostraba que mi padre no estaba en pleno uso de sus facultades o si había una traición moral grave documentada. Aquí es donde todo se volvió oscuro. Contraté a un investigador privado porque algo en la historia de Lucía no encajaba. 12 semanas de embarazo, decía ella. Sin embargo, el investigador descubrió que Lucía había estado visitando una clínica de fertilidad meses antes, pero no con mi padre. Las cámaras de seguridad y los registros mostraron que ella se veía con un hombre de su edad, un exnovio de la universidad, en un motel a las afueras de la ciudad. El investigador consiguió fotos de ellos dos besándose y entrando a la habitación mientras mi padre estaba en viajes de negocios. En ese momento supe que algo estaba muy mal, pero la verdad era aún más retorcida. Lucía no estaba embarazada de mi padre. Ella sabía que mi padre estaba desesperado por tener un heredero varón, algo que mi madre no pudo darle después de mi nacimiento debido a complicaciones de salud. Ella estaba usando el embarazo de otro hombre para amarrar a mi padre y forzar un matrimonio rápido antes de que la panza creciera lo suficiente como para que las fechas no cuadraran. Decidí jugar el juego de Lucía. Fui a la casa una semana después, fingiendo que quería pedir disculpas. Me mostré sumisa, lloré frente a Alberto y le dije que aceptaba su relación. Lucía estaba radiante, se sentía victoriosa. Me invitó a tomar el té y, en un descuido de su parte, dejó su teléfono sobre la barra mientras iba al baño. Vi los mensajes. No solo hablaba con el exnovio sobre el plan de jubilación, refiriéndose a mi padre, sino que también hablaban sobre cómo acelerar el final,
de Alberto una vez que el niño naciera y el testamento estuviera firmado. Estaban planeando envenenarlo lentamente con una sustancia que mi padre tomaba para su presión arterial. Pensé que esa sería la parte más difícil, confrontar a mi padre con la posibilidad de que su gran amor lo quería muerto, pero estaba equivocada. Cuando intenté enseñarle las fotos y los mensajes a mi padre, él reaccionó con una violencia verbal que nunca había visto. «Estás celosa, estás fabricando pruebas porque no soportas que ella sea feliz», gritó, rompiendo una de las sillas de la cocina. Me echó de la casa de forma permanente y me prohibió volver a contactarlo. Lucía, desde la esquina, me miró con una sonrisa gélida y me guiñó un ojo. Había ganado. Mi padre estaba totalmente bajo su hechizo. Aquí es cuando todo se salió completamente de control. 2 días después, Lucía y mi padre anunciaron una boda express para el fin de semana siguiente. No invitaron a nadie de la familia, solo a un juez de paz y a 2 testigos amigos de ella. Yo sabía que si ese matrimonio se consumaba, Lucía tendría acceso legal a todo y sería casi imposible sacarla sin una batalla legal de décadas que mi padre probablemente no sobreviviría. Mateo y yo, junto con mi tía Elena y el investigador privado, decidimos irrumpir en la ceremonia. No fue un momento de película romántica, fue una ejecución social. Llegamos al salón privado del hotel donde se casaban justo cuando el juez preguntaba si alguien se oponía. Entré con los documentos del fideicomiso de mi madre, las fotos de Lucía con su verdadero amante y el informe médico de la clínica de fertilidad que el investigador había obtenido. No pregunten cómo. Mi padre se puso rojo de furia, pero cuando lancé las fotos sobre la mesa frente al juez, el silencio regresó. Lucía intentó arrebatar las fotos, pero Mateo la detuvo. «Mira las fechas, papá», le dije. «Mira las fotos del motel del martes pasado, cuando dijiste que tenías una junta de negocios. Lucía no estaba en casa esperándote, estaba con el verdadero padre de ese niño». Lucía empezó a gritar, a decir que todo era un montaje de Photoshop. Pero entonces, el investigador trajo al exnovio. El tipo, a cambio de no ser procesado por intento de homicidio y conspiración, una amenaza que usamos para traerlo, confesó todo allí mismo. Dijo que Lucía le había prometido una vida de lujos una vez que Alberto pasara a mejor vida. Mi padre se desplomó en una silla, agarrándose el pecho. Lucía, viendo que todo se derrumbaba, perdió la máscara de niña buena. Se lanzó hacia mí, gritando insultos que harían sonrojar a un marinero, llamándome niña rica malcriada, y jurando que me destruiría. Las consecuencias fueron inmediatas. Llamamos a una ambulancia para mi padre, quien sufrió un preinfarto por el choque emocional. A Lucía la sacaron esposada del hotel, no por el embarazo, sino por el intento de conspiración y el robo de documentos privados de la empresa que el investigador pudo documentar. La policía inició una investigación formal sobre el plan de jubilación que mencionaban los mensajes. Pasé las siguientes semanas en el hospital al lado de mi padre. Él no podía mirarme a los ojos. Lloraba en silencio cada vez que yo le traía la comida o le leía el periódico. El hombre fuerte y exitoso se había convertido en una sombra de sí mismo. Lucía fue liberada bajo fianza, pero su reputación en la ciudad quedó pulverizada. El escándalo llegó a los periódicos locales y a todas las redes sociales. Nadie quería contratarla, sus amigos la abandonaron y su propia familia la repudió por la vergüenza nacional. Pero el final reflexivo de esta historia es lo que más me duele. Hace unos días, recibí una carta de Lucía desde una dirección desconocida. En la carta, ella no pedía perdón, decía que yo seguía siendo la misma egoísta de siempre, que preferí destruir a mi padre antes que dejar que alguien más compartiera su fortuna. Decía que el bebé, aunque no fuera de Alberto, iba a ser el único que realmente lo querría, no por su dinero, sino por la figura que representaba. Ahora, mi padre está en casa, en tratamiento para su corazón y su depresión. La casa se siente vacía y triste. Las fotos de mi madre han vuelto al pasillo, pero ya no tienen el mismo brillo. Mi compromiso con Mateo sigue en pie, pero la alegría se siente empañada, como si el humo del incendio que provocó Lucía hubiera manchado todo nuestro futuro. A veces me pregunto, ¿fui la idiota por exponer todo de esa manera tan pública? ¿Debería haberlo manejado en privado para salvar lo que quedaba de la dignidad de mi padre? ¿O fue la única forma de salvar su vida, literalmente? Lucía desapareció después de esa carta. Algunos dicen que se fue a otro estado a empezar de cero, otros que sigue con el exnovio planeando su próxima estafa. Yo solo sé que cada vez que escucho un brindis en una fiesta, el corazón se me acelera y busco el rostro de una traidora entre la multitud. Mi mejor amiga organizó mi fiesta de compromiso, y en el proceso, me enseñó que el monstruo más peligroso no es el que vive debajo de la cama,
sino el que se sienta a tu mesa y te llama hermana. ¿Soy la mala por dejar que mi padre viera la verdad de la forma más cruda posible frente a todos sus conocidos? ¿O fue ella la que eligió su propio final el día que decidió que mi padre era su boleto de lotería? La vida continúa, pero el silencio en las cenas familiares ahora es un recordatorio constante de que, a veces, para salvar a alguien, tienes que dejar que se rompa por completo. Ser la madrastra de tu propia mejor amiga, esa es una etiqueta que nunca imaginé, y aunque logré evitarla, el precio que pagamos fue nuestro hogar. Mi padre todavía me pregunta a veces por ella, en sus momentos de confusión por la medicación, y yo solo puedo apretarle la mano y decirle que Lucía se fue a un lugar donde ya no puede hacernos daño. Pero la verdad es que ella se llevó una parte de nosotros que nunca volverá, y ese es el karma más difícil de procesar. ¿Qué harían ustedes si la persona en la que más confían decidiera que su vida les pertenece por derecho de envidia? ¿Lucharían como yo, o simplemente se alejarían y dejarían que el veneno hiciera su trabajo? A veces pienso que Lucía tenía razón en algo, yo siempre lo tuve todo, pero después de esa noche, me di cuenta de que lo que realmente tenía era una venda en los ojos que ella misma se encargó de arrancar con un brindis que todavía resuena en mis pesadillas. Mateo y yo nos casaremos en unos meses, en una ceremonia pequeña, muy lejos del salón donde todo estalló. Mi padre caminará conmigo hacia el altar, pero su paso será lento y sus ojos buscarán perdón en cada paso. Y yo, por primera vez en mi vida, no miraré a los invitados. Solo miraré hacia adelante, esperando que el futuro sea lo suficientemente brillante como para borrar la mancha de seda color champán que Lucía dejó en nuestra historia. ¿Soy el idiota por arruinar el último, gran amor, de mi padre, o fui la heroína que evitó que muriera a manos de un brindis envenenado? La respuesta depende de a quien le preguntes, pero para mí, la respuesta está en el diario de mi madre, que decía que a veces, el amor más grande es el que tiene el valor de decir la verdad más dolorosa. ¿Y tú, habrías dejado que el brindis terminara, o habrías roto la copa como lo hice yo? ¿Qué harías si descubrieras que tu mejor amiga no solo te traicionó a ti, sino que planeaba destruir a la única persona que te queda en el mundo? ¿Serías capaz de perdonar, o te asegurarías de que el mundo entero supiera su nombre y su pecado? Al final del día, todos somos los protagonistas de nuestra propia historia, pero Lucía descubrió que en la mía, ella siempre fue la villana, incluso cuando sostenía el micrófono del brindis. Esa es mi verdad, esa es mi confesión, y espero que nunca tengan que elegir entre su mejor amiga y su propio padre, porque sea cual sea la elección, el brindis siempre sabrá a cenizas. ¿Soy el idiota, o simplemente la hija que no se dejó robar el futuro? Gracias por escuchar. Espero que sus compromisos sean más tranquilos que el mío, y que sus mejores amigos sean, de verdad, amigos. Porque al final, lo único que queda después del brindis es la verdad, y a veces, la verdad es un bebé que no es tuyo y un padre que ya no te reconoce como antes. Cuídense de los brindis inesperados. Cuídense de las Lucías en sus vidas, porque cuando la música pare y las luces se apaguen, puede que descubran que el brindis no era por ustedes, sino por su propia destrucción. ¿Alguna vez han vivido algo parecido? ¿Alguien más ha sentido que su familia se desmoronaba por una traición tan íntima? Los leo en los comentarios. Necesito saber que no soy la única que ha tenido que incendiar su propia fiesta para evitar que el fuego consumiera todo lo que ama. Adiós, y que sus secretos siempre salgan a la luz antes de que sea demasiado tarde. ¿Soy la mala? Ustedes decidan.